Te enseñaron que el tiempo avanza, que deja cosas atrás y promete otras adelante. Pero nadie te explicó que el alma no se mueve en líneas. El alma recuerda todo al mismo tiempo. Por eso repites emociones que no entiendes. Por eso temes cosas que nunca viviste. Por eso sientes nostalgia por algo que no sabes nombrar. No son vidas pasadas persiguiéndote. No son futuros llamándote. Es el ahora hablándote desde un lugar más profundo. Este no es un audiolibro para creer en algo nuevo. Es una invitación a recordar lo que siempre estuvo despierto en ti. Porque cuando habitas este instante con conciencia, todo tu tiempo se ordena solo. Lo que llamas pasado no se fue, se integró. Te enseñaron a mirar el pasado como algo que quedó atrás. Como un lugar al que se puede volver con la memoria, pero no con la vida. Te dijeron que lo pasado ya pasó, que no tiene poder sobre ti, que hay que soltarlo, superarlo, dejarlo atrás. Y aunque esa idea suena reconfortante, hay algo en tu experiencia que nunca terminó de encajar del todo. Porque si el pasado realmente se hubiera ido, no dolería al recordarlo. No se activaría en tu cuerpo. No se repetiría en tus relaciones. No volvería a aparecer en decisiones que juras no querer tomar otra vez. El pasado no se fue. No porque te persiga, sino porque se integró en ti. La memoria del alma no funciona como un archivo de fechas y eventos. No guarda escenas completas ni reproduce películas. La memoria del alma guarda información viva. Guarda la huella de lo aprendido, lo no comprendido, lo sentido sin ser expresado, lo decidido sin conciencia. Guarda la frecuencia desde la que viviste, no la forma de lo vivido. Por eso no recuerdas todo con claridad, pero sí repites sensaciones. Por eso no siempre sabes qué pasó, pero sabes cómo se siente. Cuando una experiencia no fue integrada, no se convierte en pasado. Se convierte en patrón. Y los patrones no viven en el tiempo, viven en el presente. Se activan aquí, ahora. En la forma en que reaccionas, en lo que eliges, en lo que evitas, en lo que te atrae sin explicación. No vienen de ayer. Vienen de una memoria que sigue activa porque aún tiene algo que mostrarte. No hay nada mal en ti por repetir. Repetir no es fallar. Repetir es intentar comprender desde otro lugar. El alma no castiga, insiste. Insiste hasta que la conciencia alcanza lo que antes solo pudo sobrevivir. Quizá por eso hay vínculos que se sienten conocidos desde el primer encuentro. No porque ya los hayas vivido antes como historias, sino porque ya conoces esa dinámica, ya reconoces esa frecuencia, ya has estado en ese lugar interno, aunque hayas sido con otras personas, en otros escenarios. El alma no distingue nombres ni rostros, distingue estados. Y cuando un estado no fue integrado, lo vuelve a invitar. El error no está en mirar atrás. El error está en creer que mirar atrás es volver. Integrar no es regresar al pasado, es traerlo al presente con conciencia. Es permitir que lo que ocurrió tenga un lugar distinto dentro de ti. No como herida abierta, sino como información comprendida. Cuando comprendes, el pasado deja de empujar. Cuando integras, deja de repetirse. Tal vez te preguntes por qué hay recuerdos que no parecen tuyos, emociones que no encuentras en tu historia personal, miedos que no sabes de dónde vienen. Te dijeron que todo debía tener una causa visible, una explicación lógica, un origen claro. Pero la memoria del alma no siempre se expresa en escenas concretas. A veces se expresa como sensación pura, como una tristeza sin nombre, como una culpa sin evento, como una nostalgia que no apunta a ningún lugar conocido. Eso no significa que estés inventando algo. Significa que estás tocando capas de memoria más profundas que la mente lineal no sabe ordenar. Capas donde no importa el cuándo, sino el para qué. Capas donde lo vivido no se archivó como recuerdo, sino como vibración. No se trata de buscar vidas pasadas para explicarlo todo. Tampoco de negar la experiencia presente. Se trata de entender que la conciencia no empieza contigo ni termina contigo, pero sí se expresa a través de ti ahora. Y todo lo que no fue integrado antes busca integración en este instante, no en otro tiempo. Cuando te resistes a sentir, el pasado se endurece. Cuando te permites sentir sin huir, el pasado se suaviza. No porque desaparezca,
sino porque cambia de función. Deja de ser carga y se vuelve guía. Deja de ser peso y se vuelve comprensión. La memoria del alma no quiere que recuerdes para sufrir. Quiere que recuerdes para elegir distinto. Cada vez que eliges desde un lugar más consciente que antes, algo del pasado se libera sin que tengas que forzarlo. No hay ritual necesario, no hay lucha, no hay borrado. Solo presencia. Por eso sanar no es revivir una y otra vez lo ocurrido. Sanar es estar aquí mientras aquello que fue pide ser visto sin juicio. Sanar es permitir que lo que antes dolió encuentre un espacio interno donde ya no tenga que gritar. El pasado grita cuando no fue escuchado. Se repite cuando no fue comprendido. Se disuelve cuando es integrado. Tal vez ahora puedas ver con otros ojos eso que llamas historia personal. No como una sucesión de errores o aciertos, sino como un camino de aprendizaje incompleto que sigue desplegándose. Nada quedó mal hecho. Nada quedó perdido. Todo quedó esperando un nivel de conciencia que quizá antes no estaba disponible. No viniste a esta vida a cargar con tu pasado. Viniste a transformarlo en sabiduría viva. Y eso no ocurre mirando hacia atrás con culpa, sino habitando el presente con honestidad. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, algo del pasado encuentra descanso. Cada vez que te escuchas en lugar de exigirte, una vieja memoria se reorganiza. Cada vez que dices no desde el amor y no desde el miedo, una cadena se rompe sin ruido. El pasado no se fue porque no tenía que irse. Tenía que integrarse. Y cuando se integra, deja de ser pasado. Se convierte en base, en profundidad, en raíz. No para atarte, sino para sostenerte. Nada de lo que viviste fue inútil. Nada de lo que dolió fue en vano. Todo se guarda hasta que puede ser comprendido. Y la comprensión no ocurre en otro tiempo. Ocurre aquí, ahora. En el único lugar donde la conciencia puede despertar. Cuando entiendes esto, el pasado deja de ser un enemigo. Deja de ser una amenaza. Deja de ser una excusa. Se convierte en un aliado silencioso que ya no dirige tu vida, pero sí la enriquece. Y desde aquí, desde este presente que empieza a volverse consciente, algo nuevo se abre. No porque hayas cambiado lo que fue, sino porque ahora puedes elegir cómo habitar lo que es. Y en ese gesto sencillo, profundo y silencioso, el tiempo comienza a ordenarse desde dentro. Las llamadas vidas pasadas no están atrás. Durante mucho tiempo intentaste entenderte buscando una causa, una explicación que pusiera orden a lo que sentías. Te dijeron que si algo te dolía debía venir de un recuerdo claro, de una escena precisa, de una experiencia identificable. Y cuando no la encontrabas, dudabas de ti. Pensabas que exagerabas, que inventabas, que algo estaba mal. Pero el alma no funciona con la lógica de la mente. No necesita una historia completa para manifestarse. A veces solo necesita una sensación para hacerse notar. Por eso las llamadas vidas pasadas generan tanta confusión. Se las imagina como capítulos anteriores de un libro, como identidades que existieron antes que tú, como historias cerradas que quedaron atrás. Pero la conciencia no escribe libros en orden. La conciencia se expresa como un campo. Y en ese campo no hay antes ni después. Hay estados que se activan cuando la frecuencia es similar. No recuerdas vidas pasadas como recuerdas tu infancia, porque no se trata de memoria narrativa. Se trata de memoria vibratoria. No recuerdas nombres, fechas o lugares, recuerdas sensaciones. Reconoces emociones. Sientes afinidades. Reaccionas desde lugares que parecen no tener explicación en esta vida. Y eso no significa que estés atrapado en otra existencia. Significa que hay aprendizajes que aún buscan completarse. El alma no acumula historias, acumula comprensiones. Y cuando una comprensión no se encarna del todo, no desaparece. Queda latente. No esperando castigo ni redención, sino integración. La conciencia no castiga lo incompleto, lo acompaña hasta que puede ser vivido con mayor presencia. Quizá por eso hay miedos que no responden a experiencias actuales. Miedos al abandono, a la pérdida, a la exposición, a la autoridad, al silencio, a la entrega. No siempre nacieron aquí, pero tampoco pertenecen a otro tiempo.
Están vivos ahora porque ahora existe la oportunidad de mirarlos sin huir. No vinieron a dominarte, vinieron a ser comprendidos. Las llamadas vidas pasadas no están detrás de ti como un peso. Están dentro de ti como información. No piden que las recuerdes como si fueras un investigador del tiempo. Piden que las vivas distinto. Que no repitas desde la inconsciencia lo que antes solo pudo ser sobrevivido. Que no reacciones desde una herida antigua cuando ahora puedes elegir desde la presencia. El error ha sido creer que recordar es revivir. Que tocar esas memorias es volver a sufrir. Pero integrar no es volver al dolor, es cambiar el punto desde el cual lo miras. Cuando una experiencia es vista desde la conciencia, deja de ser trauma y se convierte en sabiduría. No porque desaparezca, sino porque ya no dirige tus actos desde la sombra. No necesitas saber quién fuiste. No necesitas ver imágenes ni escenas. No necesitas construir una identidad espiritual basada en otras vidas. Todo eso puede distraerte del verdadero propósito. El alma no quiere que mires atrás para definirse, quiere que estés aquí para expresarse. Cada vez que eliges con más amor del que antes fue posible, una memoria se libera. Cada vez que pones un límite donde antes hubo miedo, algo se reordena. Cada vez que te quedas presente donde antes huías, una vieja lección se completa sin necesidad de palabras. Así funciona la integración real. Silenciosa, profunda, efectiva. Las vidas pasadas no te atan, te informan, no te determinan, te muestran. No están allí para explicarte quién eres, sino para ayudarte a recordar quién ya no necesitas ser. Son capas de conciencia que se disuelven cuando la presencia es suficiente. Tal vez ahora puedas entender por qué no basta con cambiar de entorno, de relación o de hábito. Si la frecuencia no cambia, el patrón se reencarna. No porque el destino sea cruel, sino porque la conciencia es coherente. Te ofrece el mismo aprendizaje hasta que lo atraviesas desde un lugar distinto. No hay urgencia. No hay deuda. No hay error. Todo ocurre cuando la conciencia está lista. Y estar listo no significa saberlo todo. Significa estar dispuesto a sentir sin huir, a mirar sin juicio, a elegir sin miedo. Las vidas pasadas no reclaman atención, reclaman presencia. Y la presencia solo existe aquí. En este instante donde no eres lo que fuiste ni lo que serás, sino el punto donde todo converge. Cuando comprendes esto, el misterio deja de ser amenaza. Se vuelve aliado. Ya no necesitas respuestas que te alejen de ti. Empiezas a escuchar lo que siempre estuvo hablando en silencio. Y en ese escuchar profundo, algo se aquieta. Algo se ordena. Algo se libera. No porque hayas viajado a otro tiempo, sino porque finalmente habitaste este. El futuro no se espera, se elige. Te enseñaron a mirar el futuro como algo que llegará algún día. Como una promesa lejana, como un destino que se alcanza si haces lo suficiente, si piensas correcto, si sigues ciertos pasos. Te dijeron que el futuro se construye, que se manifiesta, que se atrae. Y aunque hay verdad en la intención consciente, algo quedó fuera de esa enseñanza. El futuro no es un lugar al que se llega, es un estado que se encarna. El futuro no está adelante en el tiempo. Está disponible ahora como posibilidad. No existe como una línea fija, sino como un campo abierto que responde a la frecuencia desde la que eliges. Por eso dos personas pueden vivir circunstancias similares y dirigirse a destinos completamente distintos. No porque el futuro sea injusto, sino porque la conciencia que lo habita es diferente. Cada elección que haces no solo cambia lo que ocurre, cambia quién eres mientras ocurre. Y ese cambio interno es lo que reorganiza las posibilidades. No eliges el futuro con la mente que proyecta, lo eliges con el estado interno que sostienes. El futuro responde menos a tus deseos y más a tu coherencia. Quizá por eso te frustraste al intentar visualizar, afirmar o esperar señales. No porque esas herramientas no sirvan, sino porque fueron usadas como intentos de control. Y el futuro no se deja controlar. Se deja habitar. Cuando intentas forzarlo, se vuelve confuso. Cuando te alineas, se vuelve claro. Los futuros posibles no compiten entre sí. Coexisten. No hay uno correcto y otros equivocados.
Hay futuros que se activan cuando eliges desde el miedo, y otros que se abren cuando eliges desde la presencia. No como premio o castigo, sino como consecuencia natural. La conciencia crea coherencia, y la coherencia organiza el camino. Tal vez notes que hay decisiones que, aun siendo pequeñas, cambian el rumbo completo de tu vida. No por su tamaño, sino por el lugar interno desde donde fueron tomadas. A veces una elección sencilla hecha desde la verdad mueve más que 1000 acciones hechas desde la urgencia. El futuro se reconfigura cuando tu centro cambia. No necesitas saber qué va a pasar para elegir bien. De hecho, intentar saberlo suele alejarte de la elección correcta. La mente quiere certeza. La conciencia busca alineación. Cuando eliges desde la alineación, el futuro se acomoda sin que tengas que anticiparlo. No porque esté escrito, sino porque se vuelve evidente. El error fue creer que el futuro debía darte seguridad. El futuro no da seguridad, ofrece expansión. La seguridad nace cuando confías en tu capacidad de responder, no cuando conoces el resultado. Por eso el alma no te muestra todo antes. No por crueldad, sino para que desarrolles presencia. Para que elijas desde lo que eres, no desde lo que temes perder. Hay futuros que no se activan porque aún no sostienes la frecuencia que los habita. No porque no los merezcas, sino porque aún no eres quien puede vivirlos con equilibrio. Convertirte no es un castigo previo, es una preparación amorosa. La conciencia se expande antes de que la forma cambie. Cuando eliges con honestidad, incluso sin saber hacia dónde vas, el campo responde. Aparecen sincronías, no como señales mágicas, sino como reflejos de coherencia. Las puertas no se abren porque las pidas, se abren porque ya estás en el lugar interno desde el cual pueden abrirse. El futuro no te persigue ni te espera. Se revela cuando dejas de huir del presente. Cada vez que postergas tu presencia esperando que algo cambie, el futuro se vuelve borroso. Cada vez que te comprometes con este instante, el futuro se aclara sin esfuerzo. No estás atrasado. No llegaste tarde. No perdiste ninguna oportunidad real. Lo que parecía perdido era una versión de ti que ya no encajaba. Y eso no es pérdida, es ajuste. El futuro no castiga los desvíos, los integra. Elegir el futuro no es tomar la decisión perfecta. Es tomar decisiones alineadas una y otra vez. Algunas serán incómodas. Otras serán silenciosas. Muchas no serán comprendidas por otros. Pero todas tendrán una cualidad en común, te acercarán a ti. Cuando entiendes esto, el futuro deja de ser ansiedad, deja de ser presión, deja de ser expectativa. Se vuelve consecuencia natural de tu presencia. Y entonces ya no necesitas correr hacia adelante. Caminas aquí, y el camino aparece debajo de tus pasos. El futuro no se espera, se elige. Y la elección siempre ocurre ahora. Si este mensaje está resonando en ti, no es casualidad. No llegaste aquí por azar ni por simple curiosidad. Hay una parte de ti que recuerda, y que necesita espacios como este para seguir despertando sin ruido. Si deseas mantener abierta esta conexión, si quieres seguir explorando estos mensajes que no hablan a la mente sino al centro más profundo de tu ser, suscríbete al canal ahora. No como un acto mecánico, sino como una forma de decirte a ti mismo, sigo escuchando. Aquí seguiré compartiendo estos diálogos silenciosos, estas pausas conscientes, estas palabras que no buscan convencerte, sino acompañarte mientras recuerdas quién eres. El eterno ahora, donde todo converge. Hubo un momento en el que creíste que el ahora era solo un punto breve entre lo que fue y lo que será. Un instante pequeño, casi insignificante, que había que atravesar rápido para llegar a algo mejor. Te acostumbraste a vivir adelantado, pensando en lo próximo, en lo que falta, en lo que vendrá. Y cuando mirabas hacia atrás, lo hacías con nostalgia o con culpa. Así, sin darte cuenta, el único lugar real quedaba deshabitado. El ahora no es un instante, es un espacio. No es un segundo que se escapa, es el punto donde todo se encuentra. El pasado no llega aquí como recuerdo, llega como información activa. El futuro no se proyecta aquí como expectativa, se presenta como posibilidad viva. El ahora no es tiempo, es conciencia en acto. Por eso el ahora incomoda tanto cuando no estás acostumbrado a habitarlo.
porque en él no hay distracciones suficientes para huir de ti. En el ahora no puedes esconderte en la historia ni refugiarte en la promesa. Aquí lo que eres se vuelve evidente, no como juicio, sino como presencia. El eterno ahora no significa que todo ocurra a la vez de forma caótica. Significa que todo se ordena cuando estás presente. Cuando no estás aquí, el pasado se vuelve peso y el futuro ansiedad. Cuando estás aquí, ambos se alinean sin esfuerzo. No porque desaparezcan, sino porque encuentran su lugar. Quizá por eso hay momentos en los que el tiempo parece detenerse. No porque el reloj se detenga, sino porque la conciencia se expande. Un instante de claridad, de conexión, de silencio profundo, puede sentirse más real que años enteros vividos en automático. En esos momentos no piensas en quién fuiste ni en quién serás. Simplemente eres. Y en ese ser, todo encaja. El ahora no te pide que olvides tu historia. Te pide que no te confundas con ella. No te pide que renuncies al futuro. Te pide que no lo uses para escapar del presente. El ahora es el lugar donde la memoria se integra y la posibilidad se activa. Cuando habitas el ahora, las decisiones cambian de tono. Ya no eliges desde la prisa ni desde la reparación. Eliges desde la escucha. Y elegir desde la escucha no siempre es cómodo, pero siempre es coherente. El ahora no grita, no empuja, no exige. Susurra. Y solo puede escucharse cuando bajas el ruido interno. Tal vez has notado que cuanto más intentas controlar tu vida, más fragmentada se siente. Controlar es un intento de asegurar el futuro usando el pasado como referencia. Pero el ahora no se deja controlar. Se deja vivir. Y cuando se vive, la necesidad de control se disuelve poco a poco. En el ahora no necesitas saberlo todo. No necesitas tener respuestas. No necesitas resolver tu vida completa. Solo necesitas estar aquí con honestidad. Esa honestidad es suficiente para que algo se acomode. No afuera primero, sino dentro. Y lo que se acomoda dentro termina reflejándose afuera sin esfuerzo. El eterno ahora no es pasividad. Es presencia activa. Es estar tan disponible para este instante que cada acción nace alineada. Desde ahí, incluso el movimiento tiene quietud. Incluso el cambio tiene estabilidad. Porque no viene de la huida, viene de la coherencia. Cuando te anclas en el ahora, el pasado deja de repetirse automáticamente. No porque lo rechaces, sino porque ya no lo necesitas como referencia. Y el futuro deja de ser una amenaza o una fantasía. Se vuelve una extensión natural de lo que estás encarnando. Quizá por eso no necesitas técnicas complicadas para vivir en el ahora. Necesitas disposición. Disposición a sentir sin corregir. A escuchar sin responder de inmediato. A estar sin escapar. El ahora se revela cuando dejas de buscarlo como concepto y empiezas a vivirlo como experiencia. Aquí, en este punto sin tiempo, no tienes que demostrar nada. No tienes que sanar todo. No tienes que convertirte en alguien distinto. Solo tienes que permitirte estar completo tal como eres en este instante. Y desde esa completud, algo se relaja. Algo se alinea. Algo recuerda. El eterno ahora no es un destino espiritual. Es el hogar de la conciencia. Y cada vez que vuelves a él, aunque sea por un instante, todo tu tiempo se reordena en silencio. Aquí no falta nada. Aquí no sobra nada. Aquí, todo converge. Sanar no es borrar recuerdos, es cambiar la frecuencia. Durante mucho tiempo pensaste que sanar significaba olvidar. Que el alivio llegaría cuando ya no recordaras, cuando el pasado dejara de aparecer, cuando ciertas emociones ya no se activaran. Te dijeron que el objetivo era cerrar ciclos, cortar lazos, dejar atrás. Y aunque esa intención buscaba paz, escondía una trampa silenciosa. Intentar borrar lo vivido es seguir luchando con ello. Nada de lo que intentas borrar se sana. Solo se endurece. Sanar no es eliminar recuerdos, porque los recuerdos no son el problema. El problema nunca fue lo que ocurrió, sino la frecuencia desde la que quedó guardado. La memoria no duele por lo que recuerda, duele por cómo fue sostenida. Una experiencia no integrada se convierte en ruido interno. Una experiencia comprendida se vuelve silencio fértil.
Por eso hay recuerdos que puedes evocar sin dolor, incluso si fueron difíciles, y otros que parecen pequeños pero te atraviesan como una herida abierta. No es la magnitud del hecho lo que determina el impacto, es el nivel de presencia que hubo al vivirlo. Donde hubo conciencia, hubo integración. Donde hubo supervivencia, quedó una carga. Sanar es permitir que la frecuencia cambie. No cambiar la historia, sino la relación con ella. Cuando una emoción aparece una y otra vez, no está pidiendo ser eliminada. Está pidiendo ser escuchada desde otro lugar. La emoción no quiere dominarte, quiere informarte. Y solo puede hacerlo si no la empujas fuera ni la conviertes en identidad. Sentir no es quedar atrapado. Sentir es permitir que la energía complete su recorrido. Quizá por eso el cuerpo habla cuando la mente calla. No para castigarte, sino para recordarte lo que no fue atendido. El cuerpo no guarda rencor, guarda memoria. Y la memoria corporal no se libera con explicaciones, se libera con presencia sostenida, con una escucha que no quiera arreglar, sino comprender. Cambiar la frecuencia no significa volverte positivo a la fuerza. Significa volverte honesto. Permitir que lo que está tenga espacio sin juicio. Cuando juzgas lo que sientes, te separas de ti. Cuando lo miras con curiosidad y respeto, algo se afloja. No porque lo fuerces, sino porque ya no lo resistes. El pasado no necesita ser revivido para ser sanado. Necesita ser sentido desde un presente más amplio. Un presente donde ya no estás solo, donde ya no eres el mismo que entonces, donde ahora hay recursos que antes no existían. La conciencia actual puede sostener lo que antes desbordaba. Por eso sanar no siempre se siente bien al principio. A veces se siente como quietud incómoda, como silencio largo, como una emoción que no explota pero tampoco se va. Eso no es retroceso. Es integración en proceso. Es la frecuencia ajustándose sin dramatismo. No necesitas hacer rituales para liberar lo que ya está listo para soltarse. No necesitas revivir escenas ni forzar catarsis. Cuando la frecuencia cambia, la memoria se reorganiza sola. Lo que antes era carga se vuelve información neutra. Lo que antes dolía se vuelve comprensión. Lo que antes te definía deja de hacerlo. Sanar no es convertirte en alguien sin historia. Es convertirte en alguien que no vive prisionero de ella. No se trata de negar lo vivido, sino de permitir que tenga un lugar que no dirija tu presente. La memoria integrada no empuja, acompaña. No grita, orienta. Cada vez que eliges responder distinto a una emoción conocida, algo se sana. Cada vez que no te abandonas en medio de lo que sientes, algo se repara. Cada vez que te tratas con la misma paciencia con la que tratarías a alguien que amas, una vieja herida se suaviza. La frecuencia cambia cuando tu relación contigo cambia. No cuando el pasado desaparece, sino cuando deja de gobernar. No cuando el recuerdo se borra, sino cuando ya no necesita intensidad para ser visto. Sanar es volver a habitarte sin miedo. Es permitir que tu historia esté en ti sin pesarte. Es dejar que el pasado encuentre descanso en un presente consciente. Y cuando eso ocurre, algo profundo se acomoda. No porque ya no recuerdes, sino porque ahora recuerdas desde un lugar más amplio. Un lugar donde ya no necesitas defenderte de ti. La sanación real no hace ruido. No se anuncia. No se demuestra. Se nota en la calma que empieza a sostenerte desde dentro. Cuando recuerdas quién eres, el tiempo se ordena solo. Hubo un momento en el que creíste que tenías que arreglarlo todo, que tu tarea era sanar cada herida, comprender cada emoción, resolver cada parte de tu historia. Te cargaste con una responsabilidad silenciosa, convertirte en alguien mejor para que por fin todo encajara. Y aunque ese impulso nació del deseo de vivir en paz, también te alejó de algo esencial. No viniste a corregirte, viniste a recordarte. Recordar quién eres no es construir una nueva identidad. Es soltar las capas que se formaron cuando olvidaste tu centro. No eres la suma de tus errores ni el resultado de tus logros. Tampoco eres lo que otros vieron en ti cuando aún no sabías mirarte. Eres el punto consciente desde el cual todo eso puede ser observado sin quedar atrapado. Cuando recuerdas quién eres, el tiempo deja de ser un problema que resolver. Ya no corres para alcanzar un futuro ideal ni luchas por reparar un pasado incompleto.
Empiezas a vivir desde un eje interno que no depende de las circunstancias. Y desde ese eje, todo se ordena sin que tengas que forzarlo. El orden verdadero no se impone, emerge. Quizá notes que cuando estás en coherencia contigo, las decisiones se simplifican. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque ya no te fragmentas al elegir. Lo que dices, lo que haces y lo que sientes empiezan a alinearse. Y cuando hay alineación interna, el tiempo responde con fluidez. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Se van cuando ya cumplieron su función. Sin dramatismo. Sin resistencia innecesaria. Recordar quién eres no significa despertar a una verdad grandiosa que te separa de otros. Significa volver a una sencillez profunda. A una forma de estar presente sin defenderte, sin demostrar, sin huir. Desde ahí, el pasado deja de pedir explicación constante y el futuro deja de exigir garantías. El alma no necesita que entiendas todo para ordenarse. Necesita que confíes en tu capacidad de habitar lo que llega. La confianza no nace del control, nace del reconocimiento interno. Reconocer que puedes sentir sin romperte, que puedes elegir sin traicionarte, que puedes atravesar cambios sin perderte. Cuando recuerdas quién eres, dejas de medir tu vida en términos de avance o retroceso. Empiezas a verla como un proceso de expresión. Cada etapa tiene sentido no por lo que produce, sino por lo que te permite encarnar. El tiempo ya no es enemigo ni juez. Se vuelve un aliado silencioso que acompaña tu ritmo. No tienes que acelerar tu proceso. Tampoco tienes que compararlo. El tiempo no responde a la prisa, responde a la presencia. Cuando estás presente, incluso lo que tarda se siente coherente. Incluso lo que duele se siente transitable. Incluso lo que termina se siente completo. Recordar quién eres es darte permiso para no saberlo todo, para no tener respuestas inmediatas, para no convertir cada experiencia en una lección forzada. La conciencia madura no busca significado en cada cosa, permite que el significado se revele cuando corresponde. Tal vez por eso, cuando te habitas con más verdad, empiezan a caer ciertas urgencias. Dejas de necesitar señales constantes. Dejas de buscar confirmación externa. No porque ya no te importe, sino porque algo interno se volvió más estable. Ya no necesitas que el tiempo te diga quién eres. Lo sabes en la forma en que eliges estar. El orden que surge de este recuerdo no es rígido. Es vivo. Se ajusta, se mueve, se adapta. No te encierra en una versión final de ti. Te acompaña mientras sigues expresándote. Porque recordar quién eres no es llegar a un punto fijo, es permanecer en contacto con tu esencia mientras cambias. Y desde ahí, el tiempo se vuelve espacio. Espacio para sentir, para crear, para descansar, para transformar. Ya no lo usas para escapar de ti ni para presionarte a ser otro. Lo usas para vivir con coherencia lo que está presente. No viniste a arreglar tu pasado ni a dominar tu futuro. Viniste a encarnar conciencia aquí. Y cuando lo haces, sin esfuerzo, sin exigencia, sin lucha, todo empieza a ocupar su lugar. El tiempo no se ordena porque lo controles. Se ordena porque tú te ordenas por dentro. Y cuando eso ocurre, algo profundo se aquieta. Algo se alinea. Algo recuerda. No tienes que ir a ningún otro tiempo. Ya estás en casa. Llegaste hasta aquí buscando respuestas, y tal vez ahora notes que no eran respuestas lo que necesitabas. Era permiso. Permiso para soltar la urgencia de entenderlo todo. Permiso para dejar de perseguirte a través del tiempo. Permiso para habitarte sin exigencias. No tienes que sanar cada recuerdo para estar en paz. No tienes que resolver todas las posibilidades para confiar. No tienes que recordar quién fuiste ni anticipar quién serás. Solo necesitas estar aquí, tal como eres ahora. El alma nunca estuvo perdida en el pasado ni esperando en el futuro. Siempre estuvo presente, incluso cuando tú no lo estabas. Incluso cuando corrías, cuando dudabas, cuando te fragmentabas tratando de llegar a algún lugar. La conciencia no se fue. Esperó en silencio. Todo lo que viviste tuvo sentido en su momento. Incluso lo que no comprendiste. Incluso lo que dolió. Nada fue un error que deba corregirse. Todo fue experiencia buscando ser habitada con más presencia. Y esa presencia no ocurre en otro tiempo. Ocurre aquí. Quizá ahora puedas sentirlo con claridad. No hay nada que alcanzar. No hay versión futura que te complete. No hay pasado que te condene. Hay un punto vivo, silencioso y disponible donde todo se integra sin esfuerzo. Ese punto eres tú cuando no te divides. Cuando dejas de huir de lo que sientes. Cuando dejas de explicarte para justificarte.
Cuando dejas de esperar que algo externo te confirme. Ahí, sin ruido, sin promesas, sin historias innecesarias, algo se relaja. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra contigo. Y esa tregua interna es el verdadero hogar. El tiempo seguirá moviéndose. Las etapas seguirán cambiando. Habrá decisiones, pérdidas, comienzos, silencios. Pero ya no necesitarán arrastrarte. Podrán atravesarte sin romperte. Porque ahora sabes que no eres lo que pasa, sino el espacio consciente donde pasa. No viniste a dominar el tiempo. Viniste a reconciliarte con él. Y cuando eso ocurre, el pasado descansa, el futuro se aclara y el presente se vuelve suficiente. No como resignación, sino como plenitud silenciosa. Si alguna vez vuelves a perderte, no busques en recuerdos ni en promesas. Vuelve aquí, a este instante sencillo donde respiras, sientes y eliges. Aquí siempre hay lugar para ti. Aquí nada falta. Aquí nada sobra. No tienes que ir a ningún otro tiempo. Ya estás en casa. Si este espacio te acompañó, si estas palabras tocaron algo real dentro de ti, te invito a quedarte. Suscríbete al canal no como un hábito automático, sino como un acto consciente. Como una forma de decirte, me doy permiso de seguir escuchando, de seguir recordando, de seguir habitándome con más presencia. Aquí seguirán apareciendo mensajes que no buscan convencerte, sino acompañarte. Reflexiones para cuando necesites pausa, claridad o simplemente recordar que no estás separado de lo que buscas. Cuando lo sientas, suscríbete. La conexión continúa, y el camino se vuelve más profundo cuando decides caminarlo con conciencia.